Bendice este momento, Señor, en que estamos aquí ante tu rebaño y que pueda hacer una buena labor de llevarle el pasto necesario para que crezca, porque tu palabra es la que nos hace crecer, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Señor, y si seguimos tu guía a través de la Escritura, tú eres la cabeza de la iglesia, Señor. Glorifícate en este momento y que crezcamos y tengamos claridad y te amemos más, conociéndote más. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, tenga su Biblia abierta en Juan 7, 25 al 52. Y terminamos viendo este capítulo, que es un capítulo donde se ve a nuestro Jesús despreciado. Y vamos a ver Jesús despreciado parte 2. Si vemos en la porción anterior que Cristo fue despreciado aún por sus propios hermanos, los hermanos se convierten en verdad posteriormente de su muerte y resurrección, y tenemos ahí el libro de Judas, el libro de Santiago, hermanos de nuestro Señor, pero en este interín ellos no creían en él, también la gente lo tildaba de engañador. Se había dado la multiplicación de los panes, se había dado la sanidad del paralítico de Betesda y muchas otras señales, pero ellos aún así lo rechazaban. Se le tildó de engañador, de diablo mismo, y aún se le dijo hasta endemoniado. Pero quiero que hoy palpe algo importante, que ellos necesitaban una excusa fuerte para descalificar del todo al Señor como Mesías, y la encontraron. Encontraron una excusa que es la excusa que los llevó a decidir que Él no es y no lo queremos, y vamos a ver cómo lo matamos. Entonces aquí ocurre eso, y a nivel cristiano, nosotros como creyentes también vamos a ser tildados. El diablo siempre va a atacar a dos cosas: la palabra de Dios o al mensajero de Dios. Va a descalificar al mensajero y va a descalificar la palabra. Siempre es así, a lo largo de los siglos. Y cuando tú odias, no ves nada bueno de la persona. Cristo podía darles todas las enseñanzas, podía mostrar que lo era el Mesías prometido, pero cuando tú no amas, tú odias y estás ciego, no hay nada que pueda convencerte. Entonces aquí vamos a ver que no le vieron ningún mérito a nuestro Señor y te ponen una etiqueta. Siempre hay una etiqueta contra alguien. Esto es como la fábula de Esopo, del lobo, el lobo hambriento. Está viendo a un corderito tomando agua. Mi almuerzo. Y dice... Y era tan indefenso el cordero, tan inocente, que lo ve venir y sigue tomando agua. Y el lobo sintió como un problema de conciencia. Digo, pero tengo que tener alguna excusa para comérmelo sin piedad. Y se le acerca y le dice, me estás enlodando mi agua. El señor lobo, no puede ser, porque usted está río arriba y yo estoy río abajo. Tú me engañaste el año pasado. Hace un año que tú me metiste una mentira y me engañaste. Digo, no puede ser si yo no tengo ni un año de nacido. ¿Fueron tus hermanos? No tengo hermanos. Un momento en que dice, ya basta de argumentos. ¿Tú quieres ser abogado? No importa, serás mi almuerzo ahora. Y se lo comió. Pero siempre el tirano busca excusas y razones para devorar al inocente. Siempre, él no puede, él tiene que inventar algo. En la tiranía y las dictaduras siempre te van a poner una etiqueta: te persigo y te quiero destruir porque tú eres enemigo mío. Eso es así. Y por mucho que el inocente argumente ante el tirano razones justificadas, no se la van a aceptar. Ya tú estás descalificado, para mí tengo que eliminarte. Y eso fue lo que pasó con nuestro Señor. Buscaron una excusa y la encontraron. Y de ahí para adelante, ellos veían a Cristo, tú no eres. Y vamos a hablar sobre eso. Primero,
Él fue despreciado por su supuesto origen, por ser Galileo, por ser nazareno. Y ese fue su peñón de Gibraltar, ese fue su base de desprecio y descalificación. Porque, como dijo Natanael, ¿habrá algo bueno de Nazaret? ¿Habrá algún profeta que salió de Nazaret? Y ahí fue su descalificación. Ni siquiera verificaron el registro civil. Pero vamos a ir con calma, si no se amontonan las ideas. Dice Juan 7, 25 al 31. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente. Jesús fue a la fiesta de los tabernáculos sabiendo que lo querían matar. Pero ¿cómo es el espíritu del Señor cuando gobierna nuestras vidas? El Señor fue como un león. Él fue, como dice la Escritura en Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. En este caso a Cristo lo estaban persiguiendo. Mas el justo está, ¿qué? Confiado como un león. Él sabe que lo quieren matar y le está enseñando en el templo, abiertamente en el templo. Pero el que gobernó el día en que Cristo fue crucificado fue el Padre Celestial, que lo permitió. Por eso que el Señor le dijo a Pilato: tú no tienes autoridad sobre mí, si no te le fue dado por el Padre Celestial. Y es más, Pilato quiso soltarlo y no pudo, porque su hora había llegado. Entonces, el Cristo, ¿por qué está enseñando? Porque es un león de la tribu de Judá. Él está en medio de las adversidades, como dice el Salmo 23, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Puede estar rodeado de angustiadores, pero tú tienes la confianza y la fuerza de un león, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Ahí está el Señor, en medio de sus adversarios, en medio de sus enemigos, sabiendo que lo quieren matar, enseñando. Porque ¿para qué Él vino? Para enseñar como maestro y para exigir obediencia como Señor. Entonces, volviendo a nuestro texto, ahí he puesto unos numeritos que no tienen que ver con el versículo. Es un aviso para mí que tengo que comentarlo. Y me ha gustado esa fórmula tomada de la Thompson, en mini Thompson. Y dice, y no le decían nada, no se atrevían. Habrán, dice, pero ellos están murmurando y decían: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? ¿Será? Mira, no le hacen nada, está enseñando. Pero aquí viene esto, mire, la misma gente, no los sacerdotes, sabemos de dónde es. Mas cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Eso es verdad. Bíblicamente nadie sabe de dónde venía el Cristo. Escrituralmente sí se sabía y se sabe. Cuando vinieron los magos del Oriente, pues siguiendo a la estrella, se acercan y Herodes los atiende. Se ve que eran gente distinguida porque Herodes te atendió. Y entonces ellos le preguntaron al rey: ¿dónde ha de nacer el Mesías? ¿Y qué fue lo que dice? Mateo 2 al 6 dice, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos? ¿Quién identificó primero al rey? A unos gentiles del oriente, que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó, porque era un rey usurpador. Él no tenía legitimidad como rey, fue impuesto por Roma, y toda Jerusalén con él. Convocados todos los principales sacerdotes, y entonces se desató un estudio bíblico de dónde tenía que nacer el Mesías. Herodes está haciendo un estudio bíblico también. ¿De dónde nace el Mesías, pero para matarlo, no? Dice, y convocados todos los sacerdotes, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron: ¿dónde? En Belén, de Judea. Había esa observación de decir que nadie sabe de dónde iba a venir el Mesías, ¿es cierta? No, tenía que nacer en Belén, la ciudad de David.
porque así está escrito por el profeta: y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. No eres la más pequeñita, porque de ti saldrá esta es la mejor definición de Mesías para mí en este libro, porque está citando el profeta Miqueas. Y aquí está la definición del Mesías. Porque tú dices, Mesías, el ungido, pero el ungido es rey, el Mesías es rey, pero ¿qué hace el rey? Y aquí dice, de ti saldrá un guiador, Cristo es nuestro guía, nuestro buen pastor, que apacentará a mi pueblo Israel. Apacentar es dar pasto y por tanto Cristo es el buen pastor. Es un guía, es el buen pastor. Ahí está la definición de Mesías. Y todo lo que hacemos, Cristo es nuestro Mesías, porque nos dejamos guiar por Él, porque nos lleva a verdes pastos, porque su palabra es verdad. Ahí está la razón de que Cristo es nuestro Mesías. Entonces, ¿se sabía dónde iba a nacer el Cristo? Sí, absolutamente. Pero ustedes se acuerdan que hay dos tipos de liderazgo espiritual en Israel. Eran los saduceos y los fariseos, los dos principales. Los fariseos creían en la resurrección, creían en ángeles. Y los saduceos, que eran el liderazgo gobernante, no creían en la resurrección. ¿Qué clase de creyentes eran esos? No creían en la resurrección, no creían en ángeles, no creían en cielo, no creían en infierno. Eran materialistas totalmente. Y ese fue quizás esta gente que está hablando eran de la tendencia saducea. ¿Se acuerdan cuando Pablo fue llevado allá en el libro de Hechos? Que estaban los dos acusando los dos. Entonces Pablo dice, pero se me acusa a mí porque yo creo en la resurrección de los muertos, y ahí se formó. ¿Se acuerdan? Las dos contiendas entre saduceos y fariseos. ¿Cómo ellos podrían hablar de vida eterna a Cristo si ellos no creían en la resurrección, no creían en la vida eterna? Había mucha ignorancia bíblica. Entonces, igualmente, en este capítulo que estamos viendo, en el último versículo de este capítulo, o el penúltimo, porque hay una curiosidad que no la voy a decir ahora, dice en el versículo 50 del capítulo 7, le dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, ¿se acuerdan? Juan 3, el cual era uno de ellos, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Y respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Porque cuando los tiranos deciden algo, no puede haber opinión contraria. ¿Eres tú también Galileo? ¿Eres tú Nazareno también? Le dicen a Nicodemo. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. ¿Cuál es la base de descalificar a Cristo? Eres Nazareno. Al momento del arresto, ¿cómo dijeron? Jesús Nazareno, buscamos a Jesús Nazareno. Era despectivo. De Nazaret saldrá algo bueno. Pero no chequearon, no verificaron el registro bíblico de que el Mesías tenía que nacer en Belén. Y efectivamente nuestro Señor nació en Belén. ¿Por qué? Porque José era descendiente directo del rey David. Si hubiera habido herederos legítimos en Israel, José y María debían ser los reyes. Deberían ser, y no Herodes. Imagínense cómo Satanás puede darse cuenta de esos detalles. Entonces Cristo a nivel humano era descendiente del rey David. Entonces, volviendo de nuevo a nuestro texto principal. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, ¿a mí me conocéis y sabéis de dónde soy? A mí me conocéis y sabéis de dónde sois. Él no le comenzó a decir su registro civil, está bien, ustedes saben de dónde yo provengo, pero dice, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. ¿Ellos conocían al Padre? No. Y el que no honra al Hijo, no honra al Padre. Desechar al Hijo es desechar
al Padre. ¿Cómo está Israel al desechar al Hijo? Sin Dios. Tiene una cantidad de tradiciones y rudimentos, pero desecharon a su Mesías. Dice, y ustedes, dice, he venido por el que me envió es el verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ellos conocían a Dios en su relación. No lo conocían. Después, en el capítulo 8 de Juan le va a decir, vuestro padre es el diablo. A ese ustedes conocen. Pero yo le conozco, porque de él procedo, y él me envió. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo se hizo carne. Yo conozco al Padre. Yo sé lo que estoy diciendo. Pero hermano, todo este desprecio tenía que darse, porque el Cordero tenía que morir para el perdón de nuestros pecados. Y Él vino voluntariamente a ofrecer su vida. Nadie mató a Cristo, y Cristo dio su vida por nosotros. Pero yo le conozco porque de Él procedo y Él me envió. Entonces procuraban prenderle, estaban buscando cómo arrestarlo, pero ninguno le echó mano, porque Dios tiene soberanía sobre ese momento. Porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en Él. Porque Él continuamente enseñaba. Estaba asediado, pero seguía continuamente enseñando. Él nunca paró de enseñar. Muchos de la multitud creyeron en Él. Y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. Y es verdad, 1000%. Dice el libro de Juan al final que si se escribieran una por una los milagros y las señales que hizo Cristo, no cabrían libros en una biblioteca para registrar todo lo que el Señor ha hecho. Nadie ha hecho las señales de Cristo. Nadie. Hasta la fecha, nadie. Por eso que dice, el Cristo cuando venga hará más señales que este. Bien, pero Cristo estamos viendo que el origen de su desprecio final, tú eres Galileo. ¿Tú de dónde eres? En verdad, a veces cuando uno el racismo, por ejemplo, despreciar a alguien por el color o por su raza, o porque en verdad que cuando creemos en Cristo, nuevas criaturas somos. Dios nos hace sus hijos. Aquí no tiene que ver con racial ni origen. El Señor se glorifica. ¿Y a quién reclutó el Señor? A gente sencilla, humilde, indocta, del pueblo, del vulgo. Esos eran sus discípulos que cambiaron el mundo entero. Por eso que la arrogancia francesa, ¿no? Que dijo Voltaire, el famoso filósofo francés. 12 ignorantes pescadores cambiaron al mundo. Pero esto bastará un francés para acabar con el cristianismo. Un francés. 50 años después, cuando Voltaire dijo eso, se hizo la imprenta de Gutenberg. ¿Y dónde se imprimió la Biblia? En la casa de Voltaire. Wow, eso sí, paz. Pero Dios se glorifica no por nuestro origen, no es por nuestra raza, sino por el Espíritu Santo a través de nosotros que hace grandes maravillas. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso es verdad, se cumplió. Que los apóstoles de Cristo son testigos. Sí, cada vez que usted abre la Biblia, está leyendo a Mateo, a Lucas, a Juan, a Pablo, hasta lo último de la tierra. Bendito sea Jesús. Entonces, Él está despreciado por su origen. Dice, sería lo mismo que yo. Ah, no, tú eres aguadulceño. Sí, pero yo nací en Panamá. Mi mamá quiso asegurar mejor el parto acá. Con Cristo no verificaron el registro civil. El Mesías tenía que nacer en Belén y nació en Belén. Y ahora que viene la Navidad, que vamos a hablar sobre ese censo que el emperador Augusto César
Se le ocurrió pues hacer un censo que coincidiera con el nacimiento y que obligara a una embarazada como María a andar kilómetros de kilómetros para llegar a Jerusalén, a Belén, a censarse. Dígame si Dios es grande. ¿Cómo el diablo puede estar así? Que un censo obligue a la pareja a salir de Nazaret y llegar a Belén y que el niño nazca, y sabemos que en las circunstancias adversas que nació Cristo, porque él le fue humillación tras humillación. Ninguna de las que estamos aquí, ni aún indígena, parió en la condición que María parió sin partera. Pero bueno, ese es otro asunto, pero quiero de ver cómo... Y Cristo no les discutió ese asunto, de que soy Galileo, del arresto nazareno, Jesús Nazareno, Nazareno, Nazareno. Bien, vamos al punto 2. Entonces, al despreciar a Cristo, también despreciaron los ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo en nosotros. Despreciar a Cristo, el que no honra al Hijo, no honra al Padre. El que no honra al Hijo no tiene reconciliación con el Padre Celestial. El que no honra al Hijo no tiene la venida del Espíritu Santo a su corazón. No es hijo de Dios. Y vamos a leer, dice el versículo 32 en adelante. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que lo prendiesen. Los alguaciles eran exclusivamente para ir a arrestar gente. Alguacil, una especie de IJ, ¿no? Eran funcionarios de instrucción, para que lo prendiesen. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros. Cristo tiene que pasar 3 Pascuas para la última Pascua en la resurrección, en la crucifixión, cuando ya se decreta porque Cristo es crucificado en Pascua. Ese es el conteo de los 3 años, las 3 fiestas de Pascua. Y dice, entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros e iré al que me envió. ¿Qué significa? Resurrección y estar a la diestra del Dios Padre. Me buscaréis y no me hallaréis. Ellos tuvieron el privilegio de ver a su Mesías allí. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no le hallaremos, no le hallemos. Se irá a los dispersos entre los griegos. ¿Quiénes son los dispersos? Los judíos dispersos. Por eso que la carta de Pedro dice a los de la dispersación, los que están dispersos. Dice, entre los judíos y enseñará a los griegos. Bueno, eso venía en el tiempo. ¿Qué significa esto? ¿Qué dijo? Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podéis estar. Definitivamente que también era una confusión para ellos, porque Cristo tenía que morir, resucitar, ir al Padre y que el Espíritu Santo viniera a los creyentes. Sigamos leyendo. En el último día, ¿en el día de qué último día? El de la gran fiesta. ¿Cuál fiesta? De los tabernáculos. Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, ahí está la invitación del Señor. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bebe de la fe en Él. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Una vida que no estancada, no, cuando viene Cristo nuestra vida es un río de agua viva que nunca se seca, está renovado, no muere. Es viva, la palabra de Dios es viva, el Espíritu Santo es vida y paz. Y esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en Él. Por eso que rechazar a Cristo es rechazar el Espíritu Santo, es rechazar la paternidad de Dios. No naces de nuevo, no tienes salvación, no tienes vida eterna. Vengan, beban
pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. ¿Y qué está diciendo aquí? Que para que el Espíritu Santo viniera tenía que ver que la crucifixión, la resurrección y después la venida del Espíritu Santo. Y el Señor les dice, aguanten, esperen en Jerusalén, en el libro de Hechos. ¿Cuántos estaban reunidos en el libro de Hechos? 120. Todos estos miles, ¿cuál fue el final? 120. Pero de ahí vino la multiplicación, cuando vino el Espíritu Santo sobre ellos. Pero despreciaron la vida, el agua de vida. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Cuando tú predicas el Evangelio de Cristo y hablas de la condenación eterna y la persona rechaza, digo, yo no quiero saber de tu hijo, no me interesa, no creo en el infierno, y si tengo que vivir el infierno no me interesa, pero yo no creo en eso. Bien, rechazaron tomar del Señor, rechazaron la vida eterna, rechazaron el Espíritu Santo, rechazaron el sello de salvación que es el Espíritu de Dios. ¿Qué dice Efesios 1:13? ¿Cuándo tenemos el Espíritu Santo? ¿Cuándo? ¿En qué momento viene? ¿De dónde vino el río de agua viva a nosotros? ¿Cuándo viene el río de agua viva a nosotros? Por favor, esto es importante, porque aún hay algunos que dicen, ¿tú tienes a Cristo en tu corazón? Sí. ¿Y tienes también al Espíritu Santo? No, todavía no, porque todavía no tengo la segunda bendición, que es o hablar en lengua entonces, o sea, que como que hubiera una condición adicional para que el Espíritu Santo venga a nosotros. ¿Cuándo viene el Espíritu Santo a nosotros? El día que creímos en el Evangelio de Cristo. Ahí es donde se dan los ríos de agua viva dentro de nosotros. Porque si el Espíritu Santo no está en nosotros, ¿cómo vamos a ser santos, hermano? Miren, yo extraño mucho a mi hermano Juan Carlos, que está allá con su esposa en Argentina. Y la señora está en un cáncer. Y él dice, ¿cómo no tienes idea, pastor? ¿Cómo yo sufro separado de la iglesia, separado de la comunión con mis hermanos? Pero Cristo está conmigo y me asiste. Él puede ser que no esté en la iglesia. Puede ser que le cuesta encontrar hermanos en una Argentina. Pero tiene el Espíritu Santo. Y él me cuenta a mí que después de ser fumador de 52 años, ya tiene casi 80, dice, pastor, ¿usted cree que cómo Dios me quitó el cigarrillo así? Solamente el Espíritu Santo puede hacer eso. El que ha sido fumador sabe que ese vicio bobo cuesta un mundo quitárselo. Y a un argentino de toda la vida que cada vez que toma café tiene el cigarrillo prendido, es muy difícil. ¿Pero por qué? Porque de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Solamente el poder del Espíritu Santo hace el cambio total. Si el Espíritu Santo no viene a nosotros el día que creemos, estamos listos. Como dijo un hermano, explicándole yo el discipulado sobre la salvación, y me dice, y sobre la elección del Espíritu Santo, me dice, eso es verdad, pastor. Eso es verdad, porque si Cristo me da la salvación y no me da de su Espíritu, tengo que decirle, Señor, mátame ya, porque esto no se puede vivir. Y es verdad. Solamente podemos vivir en la victoria sobre el pecado y guiado por el Espíritu, cuando está el Espíritu dentro de nosotros. Pero si hay que estar buscándolo afuera, o en algunos cultos que yo vi, cuando todavía era un creyente que estaba buscando con brújula alguna dirección correcta, que dice que algunos cultos decían, va bajando el Espíritu, va bajando. Y digo, ¿por dónde hay que fildearlo? ¿Por dónde habrá que contra? Va, aprovecha, hermano, aprovecha que se te va. Digo, contra, pero la pregunta es, ¿está afuera o está adentro? Entonces, ¿qué dice la Escritura? En él también vosotros, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, ¿cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación,
Y habiendo creído en él, o sea, en ese evangelio, ¿qué pasó inmediatamente? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es decir, viene, por eso que el evangelio es poder de Dios para salvación. Viene inmediatamente el Espíritu Santo. Y viene un cambio que solamente Dios puede producir. Solamente Dios puede producir ese cambio. Pero vuelvo, porque aquí yo quiero recalcar que ya Cristo lo etiquetaron como Nazareno. ¿Quién puede leer? Bueno, porque no tengo el texto aquí. ¿Cómo dice cuando Pablo persigue a la iglesia hacia Damasco? Y le dijo el Señor: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él pregunta: ¿quién eres, Señor? ¿Alguien lo puede leer? ¿Por qué no lo traje? ¿Quién eres, Señor? Rápido, un esgrimista bíblico. 5 segundos. 1, 2, un esgrimista bíblico que lo lea y se pare. Dale, hermana. Pero papá, cuando le preguntó: ¿quién eres? Amén. Amén. ¿A quién estaba persiguiendo? ¿Con quién se estaba metiendo? ¿Estaba persiguiendo a los hombres? ¿A quién estaba persiguiendo? Esto es un asunto personal. Tú estás persiguiéndome a mí. Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Perseguir a la iglesia es perseguirlo a Él. Y dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, que significa tu batalla está perdida, porque tú no puedes clavar un clavo con la frente. Entonces, hermano, Jesús viene a ser la piedra de ángulo que desecharon los constructores. Al desechar a Cristo se quedaron sin el Padre, se quedaron sin el nuevo nacimiento, se quedaron sin el Espíritu Santo. ¿Cómo está Israel? Buscando al Mesías prometido. No va a haber todas las señales que hizo Cristo. Nosotros sí estamos con el asidero correcto porque tenemos la demostración clara. ¿Y sabe por qué? Porque el Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Hijos de Dios. Y volviendo de nuevo al caso de Natanael, en Juan 1:46, Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Y le dijo Felipe: ven y ve, ven. No deseches a que es de Nazaret, ven y ve. Otra vez, es que es un asunto de Mateo 22:29. Entonces respondiendo Jesús le dijo: erráis. Cuando esto fue para los saduceos, aquí viene: ¿por qué los sacerdotes y los fariseos rechazaron a Cristo? ¿Por qué erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios? Erran porque ustedes me descalifican por mi origen, pero mi nacimiento fue dentro de la ciudad de David. Y aún mi genealogía humana, yo era descendiente de David. Y en Efesios 4:18 dice: ¿cómo estaban los fariseos y los saduceos? Teniendo el entendimiento entenebrecido, ceguera espiritual, ajenos de la vida de Dios. Ellos no había relación con Dios. Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. ¿Por qué eran duros? Porque ellos preferían mantenerse en su estructura muerta
Ellos iban a morir como un pez. Cuando tú lo sacas del agua, el pez está así, está muerto, pero vivo, así, está con los ojos abiertos. Ellos estaban muriendo viendo, pero viendo ciego. Bien, llegamos a la aplicación. De todo esto, hermano, ¿qué debemos quedarnos? Siempre habrá una excusa para destruir a nuestro Señor y a su iglesia. El diablo siempre, como mentiroso, quiere robarnos la Biblia, robarnos la autoridad, robar la reputación de los seguidores de Cristo. Y van a etiquetarnos, por ahí nos van a poner alguna etiqueta. Aún el propio nombre bautista no es un mote que nos pusimos nosotros. Eso nos pusieron de allá al tiempo de la reforma, de la Inquisición, cuando bautizaban a los adultos. Tú estás diciendo que mi bautismo no salva. Y entonces llevaban a la hoguera al bautizado y al bautizador. Y entonces decían por ahí, mira, estos son anabaptistas, que significa rebautizadores. Y después se cayó el ana y quedó bautistas nada más. Porque aquellos que... El bautista no tiene ni un credo. Cualquiera diría, bueno, ustedes lo que pasa es que ustedes le dan importancia al bautismo de agua. Sabemos bien que el bautismo no salva la fe en Jesucristo. El bautismo es el primer acto de obediencia a un creyente. Pero cualquiera dirá, el bautismo es lo más importante para esta gente. Pero es porque el enemigo fue el que puso el mote, igual que el nombre metodista no fue autoimpuesto, se lo pusieron la gente. Y así, pero va a haber siempre una etiqueta para disminuir, para desmeritar, siempre, siempre. Y la gente es así. Hay un vecino mío que eran creyentes, faltaba uno. Y yo le agarraba, yo que fui un instrumento del diablo, no te dejes embaucar a esta gente, aguántate, cuidado que caes, cuidado. Oye, estaba tardando. Gracias a Dios que no me hizo caso. El hombre es pastor hoy. Y yo ahí dando, ey, cuidado que caes en fanático. Siempre va a haber alguien que nos va a desmeritar, nos va a desacreditar. Pero no vivamos temiéndole a la gente. Cristo, sigamos el ejemplo de Cristo, que era un león, el león de la tribu de Judá, enseñando en medio de la adversidad. Aprendamos eso. Y Cristo nos dice, si yo fui aborrecido, ¿qué pasa con nosotros? También, ¿qué dice Juan 15:18? Si el mundo me aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Hay una parte que dice, si al árbol verde le hicieron lo que le hicieron, ¿cómo será el seco? Somos nosotros mismos. Nos van a rajar por todos lados. Entonces, y acuérdense también, ¿por qué la gente rechaza también nuestro mensaje? Pero no se dejen impresionar por eso, porque si hay alguien que rechazó a Cristo, y no solamente lo rechazó, ya era grosero con los creyentes, y aquí estoy predicando. Así que uno no puede estar, digo, oye, que no, tiempo al tiempo. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres, ¿qué? Amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La gente, ¿por qué? La gente quiere vivir y disfrutar su pecado. Aborrecen a Cristo, porque la luz de Cristo los incomoda como el lobo. Porque dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué rechazan la luz? Porque no quieren salir de su cabaret, no quieren salir de su discoteca, no quieren salir de su vida de cerdo envuelto en la inmundicia. Aman la oscuridad, pero no importa, por ahí vienen y siempre hay que compartir de Cristo, porque en este mundo hay dolor. Y gracias a las pruebas la gente se acerca al Señor. Bien, entonces, Señor mío, hay alguno entre nosotros. ¿Quién nos visita hoy? ¿Alguien que nos visita hoy? Muy bien, hermanito. Tú estás... También dice Sonia Trujillo. ¿Dónde está Sonia?
Ah, están ahí. Ah, Sonia, pues ya nosotros nos conocemos, Sonia, ¿no? Bien, gloria a Dios por Sonia que abrió su corazón un viernes. ¿Y tú eres Asunción, eres? Ajá, porque ya tengo el papelito allá. Asunción Pérez. Bien, Asunción, ¿y tú le has abierto tu corazón al Señor? ¿Vienes como vienes? ¿Vienes solito? Has venido porque Dios te ha traído, ¿viste? Bien, bueno, entonces, ¿tú has aceptado a Cristo en tu corazón? ¿Sí? ¿Lo hiciste? ¿Ya? Dijo que sí. Bien, pero hiciste, ya has bebido el agua de Cristo, ¿verdad? Amén, tienes tu Biblia en la mano, gloria a Dios, Señor. Bueno, pero vamos a hablar, porque Dios te trajo por algo, ¿viste? Bueno, entonces, vamos a cantar y oramos primero. Señor, en estos postreros tiempos que tú vienes pronto, Señor, haz que tus hijos prendan el foco de la luz tuya, Señor, que alumbren, que no tengan temor a los malos. Despiértate tú que duermes entre los muertos y la luz de Cristo brillará sobre ti. Que ellos alumbren sin temor. Va a haber ceguera, va a haber gente que va a rechazar, que va a odiar a Cristo, que va a odiarnos por ser seguidores de Cristo, pero no importa. No importa porque va a haber gente, va a haber muchos que van a acercarse a ti, Señor, porque están sufriendo, porque están desamparados, porque son como ovejas que no tienen pastor. Padre, bendícenos para bendecir y que abramos el corazón de par en par a nuestro Señor. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, úsalos y no tengan temor ni tampoco se sientan disminuidos por su origen, por sus situaciones, por su pasado, porque las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Gracias, mi Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.